Saludos cordiales a todos los hermanos que están presenciando este curso de introducción a la cosmovisión bíblica. Yo soy el hermano Randolph y es mi intención principal el darle la gloria a nuestro Dios, compartiendo esta serie de estudios cuyo motor fundamental, su propósito más importante, es la proclamación del Evangelio del Reino de Dios. Quisiera empezar con la palabra de Dios. Los dos últimos capítulos de la Biblia y que se encuentran en el libro de Apocalipsis, a pesar de tener un lenguaje bastante figurado y lleno de simbología, estos textos nos dan un vistazo a todo color sobre el trabajo final de Dios, es decir, de lo que es la restauración y de la consumación final de nuestro tiempo. En Apocalipsis 21, versículos 4 al 6, Juan escribe: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El tema de la escatología o doctrina de los últimos tiempos siempre ha despertado un gran interés en la iglesia y, como ustedes ya saben, son bastante variadas las posturas que hay sobre esto. Pero a pesar de esta diversidad de interpretaciones, todos coincidimos en el hecho de que en nuestro estado eterno, nuestros cuerpos resucitarán y viviremos en un mundo físico. Pablo nos enseña en el capítulo 15 de su primera carta a los Corintios que este es un elemento no negociable de la fe cristiana. Esta doctrina que todos compartimos, a pesar de nuestras diferencias en el área de escatología, tiene enormes implicaciones. El cielo nuevo y la tierra nueva son la culminación de lo que una autora llamada Amy Sherman describe en su libro como el gran evangelio, que nos da una visión de los cielos y de la tierra como Dios siempre quiso que fueran, porque tienen un gran valor para Él. Aunque sobre este tema no todos piensan de manera igual, tengan la seguridad, mis hermanos, que Dios no es que de manera simple y llana va a desechar este mundo como si fuera algo desgastado, que no tiene valor, dejándonos como flotando para siempre en otro mundo de ensueño, que está completamente desconectado de lo que Dios ha hecho y que declaró como muy bueno en Génesis, declaró bueno en gran manera. El gran evangelio es como un diseño de 4 piezas que comprende la buena creación, la devastadora caída, la gloriosa redención del hombre y la restauración de todas las cosas. Podemos simplemente resumirlo en creación, caída, redención y restauración o consumación. Y estas 4 cosas constituyen la visión bíblica de la realidad, la estructura básica de nuestra cosmovisión. Tener una cosmovisión bíblica bien articulada y coherente tiene que ver con poder ver todo el texto bíblico como una narrativa coherente de la creación, la caída, la redención y la consumación, revelando el diseño y el deseo de Dios para el florecimiento humano. ¿Creen ustedes que esto es importante o no tanto? ¿Qué piensan ustedes? Cuando solo vemos y consideramos la creación, la caída y la redención, corremos el riesgo de llegar a la conclusión de que la meta de Dios para nuestras vidas es solamente ayudarnos a ver su bondad, a ver nuestro pecado y a ver su amor y simplemente esperar hasta que nos muramos para finalmente descansar de este mundo quebrantado, de este mundo caído. Esta visión, esta manera de ver la revelación de Dios, de ver la gran historia transformadora de la Biblia, es incompleta. ¿Por qué? Porque ignora
el mensaje abrumador de Jesús y de los apóstoles de que el reino de Dios incluye la restauración del mundo y que comienza ahora. Comienza ahora, no después. Comienza ahora a través del trabajo de Cristo y de sus frutos en nosotros, y que llega a su consumación al final de esta era. Los teólogos llaman a este trabajo revelador el ya pero todavía no del reino de Dios. Este es el gran evangelio. Esta es de manera resumida la cosmovisión bíblica o el teísmo bíblico, la manera de ver la realidad a través de los ojos de Dios, o como Dios lo ve, pues, que es lo mismo. Y es lo que a partir de hoy vamos a comenzar a desarrollar a través de esta serie de estudios. Para empezar, necesitamos estar bien claros y familiarizados con el término de cosmovisión. ¿Qué significa? Y por qué estamos estudiándolo y dándole tanta importancia a este tema. Esta es nuestra primera clase o lección número 1 y la hemos titulado ¿Por qué estudiar cosmovisión? ¿Por qué estudiar cosmovisión? Lo que haré será introducir el curso en esta clase por medio de algunas reflexiones que puedan llamar vuestra atención. ¿Por qué dedicar, hermanos, varios meses para estudiar un curso sobre cosmovisión bíblica? Al ser cristiano, ¿no sería mejor estudiar una serie de teología sistemática o de teología bíblica? De pronto estudiar algunos libros de la Biblia o temas particulares como lo son la creación, los últimos tiempos. ¿Por qué entonces algunos en el día de hoy nos enfrascamos tanto en hablar de cosmovisión? ¿Será que es una nueva moda intelectual? ¿Me va a edificar? ¿Va a mejorar mi santificación? ¿Voy a tener mayor conocimiento teológico? ¿Voy a ser mejor padre, mejor hijo, mejor hermano en Cristo? Yo sé que entre los que están escuchando o viendo esta enseñanza, probablemente hay algunos que tengan algo de conocimiento de lo que vamos a enseñar, y yo me alegro por eso, yo me alegro mucho por eso, pero déjenme decirle una cosa. Para el momento actual en que nos encontramos en el cristianismo, este momento histórico, no hay otro tema más importante y práctico que este, y sobre todo para aquellos que predican y enseñan en sus congregaciones, así como aquellos que se dedican a las misiones transculturales. Esto que les acabo de decir, quisiera demostrárselo a través de todas las sesiones que tenemos por delante. Por lo general no es común que cada uno de nosotros, que cada ser humano se detenga, ¿no?, a pensar en su cosmovisión. Obviamente que no. El hecho de que nos pongamos a reflexionar sobre lo que nos motiva cada día a hacer una cosa o la otra, a comportarnos de una u otra manera, es decir, las motivaciones de nuestro comportamiento o también la fuente de nuestras creencias más importantes, más preciadas. Esto, mis hermanos, no es algo que nosotros hagamos con frecuencia. Nosotros simplemente aceptamos estas cosas, las damos por sentado y punto. Es decir, nosotros presuponemos nuestra cosmovisión. Uno de los objetivos de este curso, y quiero que escuchen bien esto porque es importante, uno de los objetivos de este curso es elevar, aumentar, subir nuestro nivel de autoconciencia en cuanto a la cosmovisión y permitir que la revelación bíblica analice y critique nuestra cosmovisión personal. Como creyentes serios y responsables, después de haber profesado la fe cristiana, esto es algo que no se puede pasar de largo. Y sobre todo, como ya les dije, en los momentos históricos en los cuales nos ha tocado vivir. Escuchen bien esto. El estudio de la cosmovisión es una herramienta que nos permite a nosotros saber por qué pensamos como pensamos. También nos va a permitir entender por qué hay grandes diferencias entre etnias o naciones, entre diferentes pueblos y tribus e incluso entre diferentes continentes. Nos ayuda a comprender por qué hay naciones que son más pobres que otras
Y también nos ayuda a entender por qué el cristianismo, en una época determinada de la historia, ha sido muy bueno, ha estado en su mejor forma, o porque ha estado en un bajo nivel, lo que sería un cristianismo de bajo impacto, con bajo poder transformador de la comunidad, de la sociedad y de las naciones. Como ya les he venido diciendo, creemos sin lugar a duda que en estos momentos de la historia del cristianismo, la iglesia sí que necesita urgentemente estudiar y meditar en estas cosas. Ahora bien, hay que entender algo, y es que la cosmovisión es algo que nos pertenece. O sea, es algo que forma parte de nosotros y que hace al ser humano ser un ser humano. Nadie puede vivir sin tener una cosmovisión. De la misma manera, y voy a usar este ejemplo muy seguido, que una computadora, es decir, un ordenador, no puede estar sin un software, ¿sí? Porque si no, ¿qué es? Un objeto inservible. El apóstol Pablo no conocía la palabra cosmovisión, pero estoy seguro de que sí tenía claro el concepto. Pablo en Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando hablamos de adquirir una cosmovisión bíblica o de fortalecerla, de hacerla más coherente, eso es el equivalente al concepto expresado por Pablo en este texto. Es decir, de tener una renovación a nivel del entendimiento. Y sepan ustedes que el nivel del entendimiento más profundo en un ser humano, pues es el nivel de la cosmovisión. Tener una cosmovisión bíblica es un requisito del discipulado cristiano. En otras palabras, sin una cosmovisión bíblica, y óigase bien, que sea madura, que sea integrada, que sea coherente, no es posible ser un discípulo maduro de Cristo. Se puede ser un discípulo infantil de Cristo, un niño en Cristo, pero no un adulto en Cristo, sin haber pasado por ese proceso que Pablo describe como renovación del entendimiento y que permita la correcta articulación de una cosmovisión bíblica. Entonces, el estudio de la cosmovisión no es tan fácil tratarlo. No es un tema muy sencillo, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente no tiene un buen trasfondo intelectual y de la misma fe cristiana. Entonces, tenemos algunas dificultades cuando enseñamos este tema, esta área, la cosmovisión bíblica. Es un tema antropológico, sí, es un tema antropológico y es profundo, complejo, el cual nos va a permitir saber cómo es que funcionan los diferentes grupos humanos, incluyendo al cristianismo. Este tema debe ser entonces muy rumiado, muy estudiado. Necesitamos meditarlo profundamente y con mucha frecuencia. Aquí estaremos viendo muchos temas y subtemas que están bien interconectados. Nosotros vamos a estar hablando continuamente del reino de Dios, la gran comisión, el mandato, aquel mandato que aparece en Génesis 1, 27 y 28. Ese mandato que muchos conocen o hablan, ¿no? O definen como mandato cultural. Yo prefiero llamarlo mandato de dominio o pacto de dominio. También el tema de la creación, la caída, la redención, la consumación, el evangelio del reino. Vamos a hablar de la iglesia, de las misiones, el pacto, entre otros temas importantes. Ustedes verán que estaremos hablando de todos estos temas una y otra vez. Quisiera hacerles ahora unas cuantas preguntas previas. ¿Qué significa para ustedes ser un cristiano? ¿Cómo debería lucir en realidad un verdadero hijo de Dios en medio de este mundo, en medio de su trabajo, en su casa, en la calle, en medio de sus hermanos, cuando se congregan, cuando está practicando su deporte, en su tiempo de ocio? ¿Cómo definirían cada uno de ustedes conceptos claves dentro de la fe cristiana, como son el evangelio,
la salvación, el reino de Dios. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál sería para cada uno de ustedes, mis hermanos, la función de la iglesia en este mundo, en la sociedad? ¿Se trata solo de salvar almas y plantar iglesias? ¿O hay algo más? Las respuestas que demos a estas preguntas definen mucho la manera cómo es que hemos entendido la revelación de Dios, el cómo hemos sido discipulados, lo cual va a repercutir, obviamente, mucho en la manera como vivimos en este mundo y en cómo vamos a proclamar el reino de Dios. Querido hermano en Cristo, ¿cómo evaluarías tú la salud de la iglesia en estos momentos a nivel mundial? ¿Cómo evaluarías tu propia vida cristiana? ¿Está siendo la iglesia obediente a su verdadero llamado? ¿Lo estás haciendo tú? Estas preguntas deberíamos hacerlas con cierta frecuencia y analizar bien lo que dicen las escrituras y lo que vemos en la historia del cristianismo. Aunque iré hablando de esto a lo largo de esta serie de estudios, les hago estas preguntas desde el principio para crear una gran expectativa en ustedes y así poder comenzar este recorrido con los pies bien puestos sobre la tierra y para que puedan estar bien seguros de que hay una buena justificación, una muy, pero muy buena justificación para el estudio del tema de la cosmovisión. Quiero decir lo siguiente, con mucho temor y temblor, y que es un hecho que el cristianismo del siglo XXI está muy desequilibrado, está muy desbalanceado, debido por un lado a un gran descuido y por otro lado al progreso y desarrollo del humanismo secular, y esto a nivel mundial, aunque muchos no lo puedan ver o no lo quieran aceptar en los actuales momentos. Muchos entienden el Evangelio con respecto a su relación con Dios e ir al cielo, pero no tienen claridad acerca de lo que son las intenciones de Dios para esta vida y el avance de su reino en este plano, en esta tierra. Pues. En otras palabras, reducimos el Evangelio a las buenas nuevas para la eternidad y olvidamos las buenas nuevas para hoy. Este es un problema que tiene que ver, obviamente, con la cosmovisión. La iglesia, en un sentido general, ha tomado un camino dualista, es decir, una forma de entender la realidad de manera dividida, de manera dualista. La gran mayoría de los verdaderos creyentes en el día de hoy tienen una mentalidad de dividir la realidad en dos esferas. Y sí, es un tema que vamos a hablar mucho, ya iremos hablando de esto poco a poco. Quisiera ahora presentarles de una manera bien resumida un panorama humano mundial para ponernos en un contexto real de la verdadera situación y que esto nos lleve a una buena reflexión. Aquí yo podría estar horas enteras hablando y hay muchos ejemplos, pero yo me voy a limitar a pocos, ¿ok? Y ahí están las referencias también. Siempre voy a estar presentándole los libros, los autores, para que ustedes puedan investigar un poco más. Y yo voy a empezar con Landa Cope. Ella ha trabajado en el campo misionero por muchos años y es actualmente conferencista y bastante especializada en lo que la Biblia enseña sobre el discipulado de las naciones. Aunque bueno, yo no estoy 100% de acuerdo con todo lo que dice, pero tiene un buen libro, muy, muy buen libro, que se los recomiendo, El modelo de transformación social del Antiguo Testamento. Y él comienza, la autora comienza este libro con el caso de Estados Unidos. No es un misterio para nosotros la gran influencia que tuvo en sus comienzos el cristianismo en esta nación, así como lo hizo en el resto del continente americano. Este país, y por diversas razones, ha alcanzado gran poder y prosperidad, eso lo sabemos. Es un hecho que la gran mayoría de las personas que viven allí se consideran cristianas. Esta autora comenta que una vez escuchó a un periodista británico decir que cuando existen muchos cristianos viviendo en un lugar determinado, pues en una comunidad, un pueblo, una ciudad,
terminaban influenciándola para bien. Él habló de comunidad cristianizada y definió esto como aquella que tiene un alto porcentaje de creyentes que van a la iglesia de manera regular. Esta podría ser una buena definición práctica y conservadora de comunidad cristianizada, comenta el autor. El periodista se propuso considerar cuál sería la ciudad de Estados Unidos más cristianizada, de manera que se pudiera analizar cómo esta influencia se manifestaba en ese lugar de manera práctica. Y la ciudad resultó ser Dallas, en Texas. Y sí, verdaderamente la asistencia a las iglesias locales, a las congregaciones locales en esa ciudad, era mayor que en cualquier otra comunidad del país, además de la cantidad de locales evangélicos existentes. Un 20% de la población se consideran verdaderos cristianos. Para conocer lo que sería el efecto positivo de esta influencia cristiana, se consultaron varias estadísticas, varios trabajos acerca pues de varias cosas: el crimen, la seguridad ciudadana, el sistema judicial y penal, sistema sanitario, también las enfermedades contagiosas, la tasa de mortalidad infantil, sistemas educativos, la economía en general, el tema de la igualdad, temas morales y muchos otros más. Los resultados no fueron los esperados, sino todo lo contrario, y descalificaban a Dallas como una comunidad con calidad de vida adecuada. Esta misma situación es solo un pequeño reflejo de lo que ha estado ocurriendo en todo el país del norte. En los Estados Unidos, 85% de las personas se identifican como cristianos y una tercera parte proclama haber nacido de nuevo. Sin embargo, los Estados Unidos de América sabemos muy bien que se encuentra en un agudo descenso moral. Nos preguntamos qué fue lo que pasó aquí y qué es lo que sigue pasando. ¿Cómo es que una supuesta cristianización de toda una comunidad ofreciera un tan deplorable estado? El siguiente caso les voy a dar es tomado del libro de Darrell Miller, Vida, Trabajo y Vocación. Allí el autor narra sobre un misionero en las Filipinas, quien hace algunos años tuvo un encuentro con unos jóvenes que querían incorporarse a las filas de lo que son los rebeldes maoístas. Este misionero va y le pregunta al líder de este grupo sobre cuál era el atractivo tan especial que él encontraba en el maoísmo, que no pudiera experimentar en el cristianismo. Lo que respondió el joven dejó boquiabierto al misionero. Él dijo que el maoísmo les proporcionaba por lo menos 4 elementos esenciales, 4 cosas fundamentales. En primer lugar, una visión unificada y coherente del mundo, de la historia y de la realidad. En segundo lugar, un objetivo por el que trabajar, vivir y morir. En tercer lugar, el maoísmo hacía una invitación a todos para aspirar a una fraternidad universal. Y en cuarto lugar, les proporcionaba un compromiso y una misión para propagar la buena noticia de que hay esperanza para los desesperanzados. El joven finalizó su exposición comentando que la fe cristiana, con toda su belleza, parecía incapaz de proporcionar tal visión que sí tenía el maoísmo. Evidentemente que la respuesta dada por este joven resultó ser una profunda crítica, pero no para Cristo, no una crítica hacia Cristo sí, ni sus argumentos, sino más bien de la realidad y de lo que es la práctica del cristianismo actual. El misionero pudo ver de primera mano cómo esos jóvenes idealistas le estaban dando la espalda a lo que conocían del cristianismo, porque algo conocían, y estaban abrazando algo que obviamente les iría a conducir
a su segura destrucción. Lo más probable es que ellos habrían oído, ¿sí?, de las buenas nuevas del Evangelio, pero lamentablemente solamente lo escucharon, pero no lo habían visto. Vamos ahora a África. Allí también hay naciones supuestamente cristianizadas, aplicando la misma definición que hicimos con el caso de Dallas, ¿no? Algunas naciones como Ghana, Nigeria, Kenia, Uganda, Togo, figuran en esta lista. Las estadísticas misioneras para finales del siglo XX señalan a un continente africano que es 80% cristiano. Son estadísticas. Fundamentalmente en la zona al sur del Sahara. En pocas palabras, África es el continente más evangelizado del mundo, el que más asistió a la iglesia para finales del siglo pasado. Y esto gracias a los 200 años de esfuerzos misioneros. Al analizar las mismas estadísticas que se analizaron en Dallas, nos vamos a encontrar con los alarmantes datos sobre lo que es y sigue siendo una gran pobreza. Y sabemos que esto es algo característico de África. Incluso hay mayor pobreza en algunos lugares después de la intensa labor misionera realizada. También se pueden ver elevadas tasas de enfermedad, diversos tipos de enfermedades, de violencia, de corrupción, de injusticia, de caos en general, de infidelidad en los matrimonios. Veamos el caso de Ruanda. Ruanda es otra nación africana, bien pequeña. Es un caso bien interesante. En este país, un 80% de la población proclama haber sido convertida al cristianismo. Se sabe que en Ruanda existen unos 6 grupos étnicos, entre los cuales se destacan 2, que son los Tutsis y los Hutus. A mediados del siglo pasado, comenzaron a haber ciertos conflictos étnicos entre estas 2 tribus, pero lo peor ocurrió a mediados de los 90. El gobierno de turno, para ese entonces, y que era de carácter hegemónico, era de origen Hutu. En un momento dado, hubo un atentado contra el presidente de la nación, en donde se derribó el avión donde él iba. Y el gobierno le echó la culpa a la otra tribu, a los Tutsis, de manera que incitaron e iniciaron públicamente una masacre de esta tribu. Ellos alentaron y animaron a los ciudadanos de origen Hutu a asesinar a sus hermanos Tutsis. La masacre, ¿cómo era? ¿Cómo fue esa masacre? Vecino contra vecino, ciudadano contra ciudadano. Muchas veces, hay que decirlo, cristianos confesos contra cristianos confesos. Y fue utilizando golpes, lanzas, machetes, disparos. En 3 meses murieron unos 800.000 ruandeses de la tribu Tutsi, el 10% de la población de Ruanda. ¿Es este, mis hermanos, el logro de la Gran Comisión? Absolutamente no, absolutamente no. ¿A quién le vamos a echar la culpa de este genocidio? Es supuestamente una nación cristianizada y lógicamente debería haber existido un cambio en la manera de pensar, un cambio social profundo. Hay algo aquí evidentemente que no está bien, al igual que en las demás naciones citadas de África. Y como vimos también en lo que está pasando y lo que ha estado pasando en Estados Unidos. Ahora quisiera pasar ahora a Latinoamérica. Ustedes saben muy bien que toda Latinoamérica ha sido un gran campo misionero desde la llegada de los colonizadores católicos y durante los últimos 150 años lo ha sido por los protestantes evangélicos. Hay templos católicos y locales evangélicos en casi todas las ciudades y pueblos de la nación, de la región de Latinoamérica. Un país como Guatemala es un buen ejemplo, como comenta el hermano Bob Moffitt en su libro, muy interesante libro, también recomendadísimo para la lectura en cuanto al tema de cosmovisión.
El libro se llama Si Jesús fuera alcalde. Allí el 40% en Guatemala de las personas proclaman ser creyentes evangélicos. Sin embargo, el país todavía sufre corrupción, sufre pobreza y división étnica, entre otras cosas. Un reporte del 2004 de las Naciones Unidas concluyó que el gobierno de Guatemala falló en resolver el caso de 200.000 muertes y desapariciones durante los 36 años de guerra civil que terminaron en 1996. Y no es nuestro propósito, digamos, tocar aquí la serie de transformaciones importantes y de base cristiana que tuvieron lugar en Latinoamérica desde el comienzo de la colonización, pasando por las guerras de independencia y hasta nuestros días. Lo que sí es cierto es que debemos considerar tanto la influencia de la cosmovisión católica como también la protestante y considerar otras influencias que no fueron tan buenas. Entonces, el caso de Latinoamérica, y bueno, puse el ejemplo muy particular, muy específico de Guatemala, donde vemos también pues esa incongruencia entre una nación supuestamente muy cristianizada, pero este tipo de irregularidades y sobre todo en lo que sería el gobierno. Y también ahora quisiera pues dar una cita, compartir una cita con ustedes de conocido hermano hindú Vishal Mangalwadi para ahondar un poco más en este tema de lo que estamos hablando. Él dice lo siguiente: entre 1820 hasta 1960, Sudamérica fue golpeada por el humanismo secular. De la misma manera, África, Asia, Europa del Este fueron negativamente influenciados por esta corriente ideológica, donde la palabra de Dios fue puesta a un lado para seguir ideologías hechas por el hombre. Era evidente la estela de fracaso que trajeron consigo el paganismo, el catolicismo y la iluminación humanista, lo cual abrió la puerta de la región a las misiones protestantes norteamericanas en la segunda mitad del siglo XX. No vamos a dudar de las buenas intenciones de aquellos hermanos misioneros. Algo que los caracterizaba era que eran bastante piadosos, bastante espirituales y muy diligentes. Sin embargo, el enfoque de ellos era básicamente salvar almas para el cielo, lo cual no negamos que lo hayan hecho, lo hicieron, pero por su visión corta querían que la voluntad de Dios se hiciera en la tierra durante el milenio, no ahora. Por lo tanto, conforme a esta visión mutilada, no podían enseñar a sus conversos a ser la sal y la luz de sus países, de sus comunidades, pero ahora, en el tiempo presente. Es triste, pero es una realidad, y con la influencia del dispensacionalismo del siglo XIX, la mayoría de estos misioneros y sus conversos estaban buscando al anticristo, ya que se suponía que iba a venir a establecer su reino en Sudamérica. Esta triste visión evangélica se está haciendo realidad ahora en la región. La voluntad del anticristo, por decirlo de alguna manera, pues comenzó a hacerse, por ejemplo, en Venezuela hace más de 20 años, y parece que sigue el curso en otras naciones. Hasta aquí la cita del hermano Vishal. No tenemos que estar 100% de acuerdo con todo, exactamente todo lo que él dice, o lo que digan otros autores. Nosotros estamos trayendo estas referencias y tenemos que analizarlas. Pero ¿por qué desde 1820? Preguntémonos eso, ¿por qué desde 1820? ¿Qué había antes de 1820? ¿Qué hubo después de 1820? Sabemos que antes fue la pura influencia católica, lo cual es innegable. Entonces, según Vishal, el catolicismo fue malo para Hispanoamérica desde 1820 y antes de 1820 fue bueno. Es un sinsentido meter al catolicismo en el colapso de América hispana, porque antes fue una región próspera y la cosmovisión católica
fue la realidad social allí. Entonces nosotros no podemos achacarle todo a la cosmovisión católica. Lo que pasó en 1820 es que fue el inicio de la independencia. Y ojo, que la independencia no solo fue una independencia política de España, aislarse de, como llaman, la madre tierra. Fue una independencia total que se estaba desarrollando en contra de ese pasado anterior a 1820, es decir, el cristianismo católico. Bichat de manera correcta cita a la nefasta influencia del paganismo y también de la Ilustración francesa, eso está bien, pero también critica a los misioneros protestantes anglosajones en Hispanoamérica, lo cual es correcto y justo. Es una crítica correcta. Toda Latinoamérica, a pesar de la alta evangelización que ha tenido en los últimos 200 años, todavía se encuentra en un estado de gran subdesarrollo. Eso lo sabemos. Altos índices de inseguridad social, servicios públicos deficientes, pobreza, gobiernos corruptos, valga, eso quizás lo número uno. Y muchos gobiernos, pues, con gobiernos totalitarios, ustedes saben ya los casos. Altos índices de inmoralidad también. El creciente narcotráfico, mucha prostitución y una gran cantidad de males. Todo esto nos pone a pensar. Quisiera agregar un caso interesante en Guatemala, a mí, y lo escribe Scott Allen en su libro Entre lo Sagrado y Secular. Se trata de los indios Pocomchi, los cuales son bastante pobres en ese país. Hace varios años fueron visitados por misioneros protestantes para ser evangelizados y plantar iglesias. Como siempre pasa, sí, muchos aceptaron a Cristo como su Salvador personal, pero la comunidad siguió siendo pobre. A los jóvenes que habían profesado a la fe se les dio esperanza para el futuro, mas no para el presente. Simplemente resignación, esperar morir o ser llevados por Cristo al cielo, para así dejar atrás su miserable existencia en este mundo, en este planeta, y irse para siempre pues con Jesús en el rapto. Conforme no cambiaban las circunstancias de pobreza de los Pocomchi, comenzaron a llegar algunas organizaciones de desarrollo comunitario para ayudarles a mejorar sus condiciones de vida gracias a recursos procedentes de países materialmente ricos. Se construyeron letrinas, pero buena parte del pueblo pues sencillamente no las usaba. Se levantaron varias escuelas, pero eran pocos los niños que asistían a ellas o no llegaban ni siquiera al final del curso. Se hicieron innumerables proyectos, pero con el tiempo no se produjo una transformación genuina en sus vidas y en sus comunidades. En todos estos casos presentados, nos hacemos varias preguntas. ¿Qué es lo que realmente ha fallado en este lugar? ¿Será que el evangelio falló en su poder transformador? ¿O será que el diablo es más fuerte y listo cada día? Yo me refiero a todos estos casos que hemos analizado. ¿Podríamos decir que el proceso de evangelización, que todo el esfuerzo misionero ha sido un éxito? ¿O es que solo nos estamos dejando llevar por los números para decir que fue exitoso? Hubieron tantas profesiones de fe, tantos bautizos, se plantaron tantas congregaciones locales. ¿Se trata acaso de una gran comisión incompleta o distorsionada? ¿Falló la palabra de Dios? ¿O es más bien algún problema con la cosmovisión de los misioneros, su manera de entender el evangelio y la gran comisión, la visión que aprendieron en sus iglesias locales? Tomemos ahora otro ejemplo interesante de la historia. Vamos a pasar ahora a otro ángulo. Es un ejemplo positivo. Y se trata de la iglesia naciente del siglo I, la iglesia primitiva y que luego pasó a ser la iglesia perseguida por el Imperio Romano. Ustedes saben que todo comenzó con un pequeño grupo de 120 personas que estaban esperando la promesa del Espíritu Santo. Este grupo de personas comenzó un movimiento
que cambió al Imperio Romano después de un par de siglos. De hecho, esta ha sido llamada la transformación social más grande en las etnias occidentales en los últimos 2000 años. Más o menos en el año 40 después de Cristo, había tal vez 1000 cristianos, un 0,00001%, 17, 0,00017% de todo el Imperio Romano. En el año 300, eso se elevó a un 10%, 6 millones de cristianos. Y fíjense, como ya dijimos que en Estados Unidos, mucho más del 10% profesan ser cristianos. Y en algunos de los países africanos, que son de los más corruptos, más de un 50% de la población se declara cristiana. ¿Qué es lo que tenía ese 10% de aquellos cristianos que los llevó a provocar semejante impacto que el emperador terminó por reclasificar un imperio pagano en uno cristiano? ¿Qué es lo que tenía ese grupo de personas? Aquellos hermanos indudablemente estaban en mucha más desventaja que nosotros en el día de hoy. Bob Moffitt cita al científico social Rodney Stark, y eso lo pueden leer ustedes detalladamente en su libro, en el libro de Bob Moffitt, quien examinó la relación entre la transformación social del Imperio Romano y la Iglesia primitiva. Él encontró que este pequeño grupo de cristianos había introducido en el mundo romano una nueva visión de la humanidad, especialmente 7 creencias y prácticas de la Iglesia primitiva, las cuales impactaron a la sociedad romana y eventualmente al mundo. Stark descubrió estas 7 creencias y prácticas, es decir, una nueva visión de la humanidad, al analizar los registros históricos y los documentos de esa época. No obstante, todos son principios bíblicos. Entonces, aquello sí que fue un cristianismo de alto impacto, como lo ha sido en otras épocas de la historia, pero que no ha sido así todo el tiempo. Pero volviendo a los tiempos actuales, nos volvemos a preguntar por el estado del mundo del día de hoy y la labor de la iglesia. ¿Lo ha hecho bien? ¿Lo ha hecho mal? ¿Ha sido obediente a su llamado? Hay un consenso general en el hecho de que en el mundo actual ha habido una mayor secularización de la sociedad. La secularización es un concepto y un proceso sociológico por el cual las sociedades se vuelven menos teístas, es decir, menos cristianas, menos creyentes en la Biblia, más alejadas de Dios, tal y como lo estamos viendo en estos momentos. Los países que en un tiempo habían sido más discipulados y que disfrutaron de los resultados positivos de la cristianización están yendo en franco retroceso. Los valores judeocristianos cada día están más ausentes de todas las esferas de la sociedad y no es fácil, no es difícil, perdón, darse cuenta de esto. El poder detectar los signos y síntomas de este secularismo en la sociedad no es tan difícil. Entre muchas de las características que se pueden detectar, podríamos hacer alusión a las crisis de autoridad que hay en las diversas instituciones y también en la familia, en los gobiernos. También vivimos en un mundo donde se ha relativizado la vida humana, lo que muchos llaman una cultura de muerte. El rechazo de verdades absolutas deja el camino libre al relativismo moral, con toda la estela de consecuencias que vienen a continuación, como sería el caso de la ideología de género, entre otros males sociales. Este secularismo es el resultado de la ideología dominante del día de hoy y que algunos han bautizado como el nuevo marxismo o el marxismo cultural. Con todo esto en nuestra mente, quisiera ir dando algunas respuestas orientativas al problema que tenemos. No son respuestas mías privadas, aunque reconozco que es parte de lo que yo he visto, yo lo he experimentado, pero también es mucho de lo que se está escribiendo al respecto. Es un hecho de que muy a menudo la iglesia está atareada proclamando el evangelio, pero no demostrándolo.
Proclamamos las palabras, pero no las vivimos. A menudo nuestras vidas como cristianos son ineficaces porque, como dijimos anteriormente, reducimos el evangelio a las buenas nuevas para la eternidad y olvidamos las buenas nuevas para el día de hoy. Con demasiada frecuencia entendemos nuestras vidas como una realidad que contiene dos partes separadas, una parte o esfera espiritual y la otra el resto de la vida. La primera, entonces, es mucho más importante que la segunda. La primera le interesa más a Dios que la segunda. No hay duda alguna de que por más de 100 años la Iglesia Evangélica Occidental ha reducido la Gran Comisión a simplemente ir y predicar un evangelio de salvación, hacer que las personas sean salvas para ir al cielo y ya está. Entonces, nuestro trabajo se limita al evangelismo y a la plantación de iglesia, y que nuestro trabajo como iglesia pues no tiene nada que ver con influenciar a las sociedades con sus diferentes esferas, como un todo, y traer el reino de Dios. El pensamiento enseñado y asimilado por la iglesia ha sido que la sociedad con sus costumbres, aquellos que algunos llaman cultura, la cultura en que vivimos, eso es parte del mundo caído. Y por eso es que prácticamente no debemos ocuparnos por cambiarlo. Porque lo único importante es salvar a las personas para que se vayan al cielo cuando mueran. Ya que al fin y al cabo, este mundo se va a destruir. O dirían por ahí, va a ser pasado por fuego. La iglesia abandonó esa actividad social, temas como la ciencia, la medicina, la economía, la política, las artes, el entretenimiento, el ocio, todas esas áreas. Llega entonces el secularismo con todas sus ideas ateas. ¿Y qué creen ustedes que hace el secularismo? Pues nada, simplemente llena el vacío que ha dejado la iglesia. Esos espacios vacíos que la iglesia dejó los llena el secularismo. En el transcurso de la historia, la iglesia usualmente entendió que la transformación social era parte esencial de su tarea. Yo no puedo ver otra cosa, mis hermanos, en las páginas de las Escrituras. Algo diferente, ¿sí? Al hecho de que la iglesia del Señor Jesucristo es el principal agente de Dios para representar sus intenciones en el mundo. Y en el día de hoy, son pocos los creyentes que creen esto. Citamos algunos ejemplos a lo largo de la historia, donde los verdaderos creyentes pensaron y actuaron de tal forma que influyeron en las comunidades y naciones en que vivieron. Es decir, que la iglesia sí que ha tenido ciertos periodos de la historia con un grado altísimo de transformación visible en las sociedades y culturas donde estuvo. O sea, una influencia transformadora. Landa Cope, la misma misionera, pues, autora, pues, que consultamos al principio, comenta en su libro que gran parte de esa influencia fue positiva porque influenció el desarrollo de la educación pública, los derechos de los trabajadores, el desarrollo económico, la idea de la libertad de prensa, la ayuda a los perseguidos o víctimas de abuso y a los desposeídos o privados de derechos, entre otras cosas. ¿Es esta la clase de influencia que está haciendo falta en la vida cristiana actual? En los últimos 2 siglos, la iglesia cristiana ha experimentado un rápido crecimiento alrededor del mundo, pero esta multiplicación no ha tenido un impacto visible en la sociedad. La principal causa por la que la iglesia actual no ha transformado el mundo a su alrededor es por una falta de entendimiento bíblico de lo que son las buenas intenciones de Dios para el mundo y sus propósitos con su iglesia. La mayoría entiende el evangelio con respecto a su relación con Dios e ir al cielo, como ya lo dije anteriormente, pero no tienen muy claras las intenciones de Dios para esta vida y lo que sería el avance de su reino en esta tierra. Eso no está muy claro. No dudamos que la gran agenda de Dios
comienza con la salvación espiritual de cada individuo, y esto principalmente a través del ministerio de lo que sería la iglesia local. Pero su agenda plena incluye, según la palabra de Dios, nada más y nada menos que el discipulado de las naciones. Entonces, toda la iglesia local que verdaderamente esté comprometida con esta amplia agenda, continuará trayendo pecadores a Cristo, pero también va a llevar el shalom de Dios, el shalom de Dios a sus comunidades. Es decir, que va a esforzarse en reflejar los valores del reino de Dios al mundo a su alrededor. La fe cristiana se ha debilitado y ha perdido su eficacia en áreas como la educación, la economía, la belleza, la familia y otros asuntos cotidianos de la vida. Toda la desolación, mis hermanos, toda la desolación que estamos viendo alrededor de la iglesia es porque solo hemos predicado la salvación del alma y hemos amputado el resto del mensaje, y que tiene que ver con el discipulado de las naciones. No hay duda de que Jesús predicó que el único camino para entrar en el reino de los cielos era y sigue siendo él mismo. Pero Jesús constantemente encuadró su mensaje de salvación en el contexto más amplio del reino de los cielos. Él nunca se refirió a tal cosa como el evangelio de salvación. Él enseñó el evangelio del reino, es decir, salvación y verdad en cada aspecto de la vida. De manera que el problema fundamental se encuentra en una falta de visión o una visión distorsionada, una visión reducida que tiene la iglesia en relación con el plan de Dios en toda su amplitud. ¿Qué es esto, hermanos? Es un problema de cosmovisión. Por eso estamos estudiando cosmovisión. Hablamos al principio del marco general del gran evangelio, el cual es como un diseño de 4 piezas que comprende la buena creación, la devastadora caída, la gloriosa redención del hombre y la restauración de todas las cosas. Estas 4 cosas constituyen la visión bíblica de la realidad, la estructura básica de nuestra cosmovisión. Y esto es fundamental que lo vayamos fijando. Muchos en el día de hoy las ven como 4 doctrinas y pueden definirlas apropiadamente. El problema es que no las ven como el fundamento de su comprensión de la realidad, es decir, su teoría del todo. Darrell Miller acierta al decir que la cosmovisión que debemos adoptar es nada menos que la visión apremiante por la que Cristo vivió y murió, el reino de Dios. Esa es la visión de Cristo. Él dijo que esta visión es como fuego. Acuérdense el pasaje, he venido a traer fuego a la tierra y como quisiera que yo estuviera ardiendo. Lucas 12:49. Lo que debemos preguntarnos es si mueve la visión de Cristo a la iglesia actual, o está haciendo esa visión que Cristo tenía. Un gran estadista y misionero en la India llamado Stanley Jones dijo en una oportunidad que la iglesia ha perdido la visión bíblica del reino de Dios. Este hombre de Dios además define que esta pérdida de visión como la enfermedad de nuestro tiempo. La transformación de las naciones solo podrá darse cuando los seguidores de Jesucristo sean verdaderamente transformados en su cosmovisión. Lo que Cristo logró en la cruz no solo tiene que ver con la salvación de un pueblo escogido, tiene que ver con todas las cosas. Y el énfasis que el Señor hace en su palabra es en el ámbito de nación, de etnos. Por eso, mis hermanos, es que hacemos tanto ruido con este tema de la cosmovisión. Cada creyente debe conocer verdaderamente lo que es la cosmovisión bíblica, la cosmovisión del reino. Necesita conocer que antes de venir a Cristo era cautivo de otra cosmovisión y que necesita continuamente renovar su entendimiento para seguir siendo transformado. Necesita conocer también las otras cosmovisiones o visiones del mundo que de alguna manera están compitiendo con el cristianismo bíblico y que nos toca a nosotros combatir por medio de un proceso
que no se limita tan solo a predicar el evangelio para salvar a los pecadores. Muchos cristianos pasan toda su vida sin reconocer el impacto de la cosmovisión en su vida. Puede que esto sea chocante para muchos, pero la Iglesia de Jesucristo del siglo XXI necesita urgentemente un proceso de rediscipulado para que así pueda vivir en el mundo real y no en una nube, y que pueda también de manera bíblica obedecer al mandato del Señor Jesucristo de discipular a las naciones. Hay una necesidad urgente en las iglesias de que sus miembros puedan entender y aplicar una cosmovisión bíblica en su trabajo, en su familia, en todas sus áreas de vida, para así hacer discípulos y traer sanidad y restauración de Cristo al mundo que les rodea. Olvídense de esa terrible idea, y yo digo sí, con conocimiento de causa, una terrible idea, obviamente, del predicador Moody, esa idea del bote salvavidas. Muchos de ustedes conocen esta idea, ¿no? De que solo estamos aquí para salvar a los elegidos y dejar que el mundo se siga destruyendo. Yo no estoy de acuerdo con esta idea, la idea del bote salvavidas. Absolutamente no. Es una idea antibíblica y es repugnante. Este tipo de pensamiento es la semilla del deterioro de la civilización occidental, porque ha extraído, ha succionado la presencia de Jesucristo dentro de las sociedades de las naciones de Occidente. Por lo tanto, ese vacío ha sido llenado por las tinieblas con sus mentiras. Entonces, el teísmo bíblico ha sido sustituido por un ateísmo secularizante. El cristianismo siempre ha sido y va a ser una fuerza transformadora en la sociedad. Y cuando no lo está haciendo, es porque se ha rebajado a una fuerza transformadora débil. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Debemos revisarnos muy bien en relación con lo que estamos haciendo mal para arrepentirnos. Vamos a finalizar con una cita de Francis Schaeffer de lo que fue, tengo entendido que fue su último libro en el año 1984, un libro llamado El Gran Desastre Evangélico. Y esta cita dice así, él dice, Francis Schaeffer, los últimos 60 años han dado a luz a un desastre moral. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Tristemente debemos decir que el mundo evangélico ha sido parte del desastre. Más que esto, la respuesta evangélica en sí misma ha sido un desastre. ¿Dónde está la voz clara que habla sobre los asuntos cruciales de la época con respuestas cristianas claramente bíblicas? Con lágrimas, debemos decir que en gran parte no está allí y que un gran segmento del mundo evangélico se ha dejado seducir por el espíritu del mundo de la era actual. Y más que esto, podemos esperar que el futuro sea un desastre mayor si el mundo evangélico no toma una postura en favor de la verdad bíblica y la moral en el espectro completo de la vida. Porque el amoldamiento evangélico al mundo de nuestra época representa la eliminación de la última barrera contra el colapso de nuestra cultura. Y con la eliminación final de esta barrera vendrá el caos total, el caos social y el surgimiento del autoritarismo en alguna forma para establecer el orden social. Eso fue lo que dijo Francis Schaeffer y son palabras de exhortación y de amonestación para nosotros en el día de hoy. Estamos hablando prácticamente 40 años que Francis Schaeffer dijo esto. Yo quisiera saber qué diría Francis Schaeffer si estuviera vivo ahorita en relación a lo que hay en el día de hoy. Creo que Francis Schaeffer no se equivocó en lo que dijo. Poco a poco, mis hermanos, vamos a ir entendiendo esto que ya Schaeffer pues ha dicho y que obviamente nosotros no debemos pasar por alto. Hoy hemos comenzado en el día de hoy esta oportunidad
con nuestro curso tratando de responder a la pregunta, ¿por qué es tan importante para nosotros en el día de hoy estudiar el concepto de cosmovisión? En la próxima clase, en la próxima sesión, nos iremos adentrando en lo que es el concepto en sí de cosmovisión y cómo es que esto afecta todo. Seguiremos trabajando en establecer las bases para definir bíblicamente lo que sería una cosmovisión bíblica, un teísmo bíblico que sea bien coherente, una cosmovisión bíblica profunda, robusta, bien articulada e integrada, y que podamos ser guiados a una correcta aplicación de esta en todas las esferas de nuestra vida para la gloria de Dios. Entonces, será hasta la próxima.